Continuamos en Escritorio Local, edición verano, ahora con Luis Pérez, representante de Comisiones Obreras en la Diputación de Burgos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a tratar primero un tema un poco más relajado, y es que se ha cumplido el día 23 de julio esos 45 años de Comisiones Obreras. Primero, pues felicidades, ¿no?, de parte de Canal 54. ¿Cómo fue esa celebración? Bueno, pues nada, vinieron representantes de comisiones a nivel nacional, históricos del sindicato, y bueno, pues fue muy emotivo porque se dice pronto, pero 45 años pues son muchos años ahí en la brecha y luchando por los derechos de los trabajadores. Y bueno, yo pude asistir a uno de los eventos que se realizaron y la verdad es que como digo, muy emotivo, porque además había afiliados de todas las edades y bueno, pues nada, por otros 45. Bueno, a ver si os dejan, ¿no?, ir luchando un poco por estas unas cosillas que vamos a ir comentando ahora, porque la Diputación, a pesar de, bueno, como venimos diciendo todo el verano, es verano, pero no paráis, hay movidas todo el día, todos los jaleos, ahí seguir reivindicando. Y bueno, vamos a empezar por esa sentencia, ¿no?, que decía que Jorge Berzosa, que también es concejal en el Ayuntamiento, pues también era jefe de obras y de vías en la Diputación, y que este puesto, pues, palabras textuales, era un puesto sin justificación y poco funcional. Ya veníais avisando de que esto podía pasar. Sí. Bueno, Jorge Berzosa es al final un damnificado más de la política de personal de la Diputación. Nosotros advertíamos de que se estaba preparando, se habían hecho una serie de modificaciones en la relación de puestos de trabajo, no con un fin público, no con un interés general, sino con el objetivo de, con objetivos o intereses personales o partidistas, como así se ha demostrado. Entonces, bueno, pues la sentencia que hemos conocido pues es clara y es rotunda. O sea, no hay una justificación para haber hecho esas modificaciones, que esas modificaciones básicamente en lo que consistían era en abrir el puesto de jefe de servicio de vías y obras a otras administraciones. Entonces es la única jefatura que se abría a otras administraciones, entonces eso no estaba justificado ni motivado. Y es lo que ha dicho la jueza, que no estaba justificado, que no estaba motivado, que los argumentos no eran lógicos, que se basaban en informes sesgados, en criterios insuficientes e ilógicos, en fin, una retahíla de argumentos da la jueza que son incontestables. Comentabas que Jorge Berzosa es un damnificado. ¿Y quién es el responsable? Pues la política de personal de la Diputación, los responsables de personal y su manera de actuar, porque ahora, claro, al haberse anulado la relación de puestos de trabajo y, consecuentemente, la resolución por la que se le nombra a él, puesto que ese procedimiento se acumuló a la demanda principal, pues, consecuentemente, se anula ese nombramiento. Entonces veremos a ver, porque no es firme la sentencia, la Diputación recurrirá, como suele hacer en todos los casos, aunque solo sea para ganar tiempo, y bueno, veremos en qué queda. Otro tema de actualidad es que la vicetesorera del Ayuntamiento ha pasado a la Diputación como jefa de tesorería. Su nombre es Isabel Galindo, un tema que también veníais denunciando y que también lo tacháis de dedazo. Sí, es otro dedazo, porque claro, nosotros ya en enero advertimos, mandamos una nota de prensa, sí que es cierto que no tuvo mucho eco, pero que ya la Diputación se disponía a contratar a dedo a esta trabajadora. Insisto otra vez, no es que tengamos nada ni contra la vicetesorera, sino contra la política de la Diputación. En este caso, ¿qué hizo la Diputación? Pues el puesto de vicetesorera, que es y jefe de recaudación, se exigía anteriormente una categoría superior. Dado que esta persona no tenía esa categoría, pues se modificó en la relación de puestos de trabajo a categoría de entrada para que pudiera concursar. En definitiva, la política de la Diputación en cuanto a la organización y la estructura del organigrama no responde a unos fines públicos, no responde al interés general, sino a intereses propios y personales. Entonces, aquí, como se trataba de
de colocar a esta persona, pues se modificó el puesto exigiendo otra categoría distinta para que pudiera. Sin embargo, no se modificaba el del tesorero con los mismos argumentos. En definitiva, bueno, pues nosotros estamos defendiendo siempre los principios constitucionales en el acceso a la función pública y luego no solo en el acceso a la función pública, sino durante toda la carrera administrativa del funcionario se deben respetar. Cada vez que se convoca un procedimiento para cubrir un determinado puesto que queda vacante, pues se deben respetar esos principios y se debe hacer con criterios lógicos y se debe hacer con criterios objetivos. Lo que hace la Diputación, pues es todo lo contrario. Se hace todo lo contrario. Mira a ver a quién quiere colocar en un determinado puesto y luego acomoda el puesto para que esa persona pueda ser adjudicataria. Sí, lo que denunciabais es que el puesto de Jorge Berzosa estaba hecho a medida. Sí, porque en principio todos los puestos de la Diputación, salvo los habilitados nacionales, que estamos hablando del secretario, el interventor, el tesorero, todos los puestos son para funcionarios de la Diputación. Toda la jefatura de servicio son para funcionarios de la Diputación. De la misma manera que un funcionario de la Diputación no puede concursar en un puesto de la Junta, pues en teoría un funcionario de la Junta no podría concursar a un puesto de la Diputación, a no ser que ese puesto se abra a otras administraciones. Como eso es una cuestión que no es normal, porque es la única jefatura que se abría a otras administraciones, pues debe estar motivado. O sea, debe estar motivado en base a criterios lógicos y razonables. ¿Por qué ese puesto concreto le abres a otras administraciones? Porque ese puesto de tesorería le cambias la categoría. Luego descubrimos por qué se hacen esas modificaciones, porque tienen nombre y apellidos. Entonces, bueno, en estos dos casos además se da la circunstancia de que son puestos que se adjudican por libre designación, que otra vez es una forma de provisión que la ley te la permite, pero solo en casos excepcionales. Sin embargo, pues en la Diputación y en otras muchas administraciones, pues la excepción pasa a ser norma. Entonces, de hecho, todos los puestos de los habilitados nacionales, da igual que sea interventor, que viceinterventor, tesorero, que vicetesorero, que secretario, que todos se cubren por libre designación. Y no es muy razonable, la verdad. Se podría entender que algunos sí, el secretario, yo tampoco estoy de acuerdo que el interventor, porque quien tiene que fiscalizar las cuentas no puede ser alguien que nombres tú a dedo. ¿Y qué solución aportáis desde Comisiones Obreras? Porque denunciáis el problema, ahí está, ¿y qué soluciones puede haber? Bueno, pues la solución es que cuando se negocien las relaciones de puestos de trabajo, que la relación de puestos de trabajo es el esqueleto de la Diputación, es el organigrama, es donde se definen los puestos y las funciones y cómo se deben configurar los servicios, que cuando se negocien las modificaciones, que se hagan con criterios objetivos, nada más. Solo se pide eso, que se haga con criterios objetivos para todo el mundo igual y no se haga en base a cuestiones personales, partidistas y al final parece que para ser funcionario de la Diputación o para adquirir puestos de responsabilidad el requisito principal es ser hijo de o ser familia de o en fin, o amigo de, en vez de pues eso, unos criterios objetivos pues en base a la experiencia, a los conocimientos, a la formación, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí queda dicho la denuncia de comisiones, y también el Gobierno de España hace unos días anunciaba que los interinos que lleven más de 10 años pues no va a ser necesario, ¿no?, que se sometan a ese examen de nuevo, sino que iban a ser contratados como fijos. No sé qué opina. Pues opino que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado, porque sí que es verdad que para entrar, como he dicho antes, en la Administración se debe respetar la Constitución y se deben respetar esos principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. O
sea, tú ahora, para cubrir un determinado puesto, lo primero que tienes que dar es publicidad, para que la gente se pueda presentar. Luego exigir, pues, o publicar un temario, y luego hacer unas pruebas, una oposición, en fin. Esto ya veremos en qué acaba. Ya veremos en qué acaba porque, así dicho, no tiene un pase legalmente. O sea, hacer fijos a los interinos que lleven más de 10 años directamente, es probable que si se lleva al Constitucional se anule esa medida. Habrá que ver en qué casos y en qué circunstancias sí que se puede hacer. Por ejemplo, interinos que ya aprobaron un examen en su momento, pero como no había tantas plazas como aprobados, pues no pudieron coger plaza y entonces han estado interinos. Pero esos ya han demostrado los principios de mérito y capacidad porque han aprobado un examen y se han presentado, etc. Por otro lado, sí que es cierto que eso en la Diputación yo creo que no va a haber prácticamente ningún caso, porque todos aquellos funcionarios y laborales que llevaban más de 10 años, sus plazas ya han salido a oferta de empleo. Ya han salido porque recientemente ya se han empezado a hacer todas las ofertas de empleo del 2017, 2018 y 2019 y en esas ofertas se ha incluido una tasa de estabilización ya para aquellos trabajadores que llevaban interinos más de 5 o 6 años. Con lo cual, no va a haber nadie en la Diputación más de 10 cuya plaza no haya salido ya a oferta. Y una vez que la plaza sale a oferta, tampoco tiene sentido que se le pueda hacer fijo al trabajador si no la ocupa, porque una plaza no puede estar ocupada por 2 personas. Es decir, que sí que tendrán derecho a una indemnización y bueno, bueno, yo entiendo también que el Gobierno de España tiene que acatar las sentencias del Tribunal Europeo, o sea, que hay una sentencia que dice que en España hay un abuso de la temporalidad y que, bueno, y que eso hay que poner un remedio. La solución no es fácil, pero de momento la Diputación yo creo que no va a haber apenas ningún caso porque todos los funcionarios que llevaban y laborales que llevaban más de 5 o 6 años en el 2017, ya su plaza ya ha salido, ya se ha convocado y ya se han presentado. Mucho, en algún caso, en otros tienen todavía que hacerse los exámenes. De momento la Diputación no tendrá más trascendencia esta norma, así que... Habrá que ver, porque todavía no se ha publicado y a ver en qué queda y en fin. Pero otra denuncia que hacíais desde comisiones es la pérdida de 370.000 euros, que se dice rápido, en fin, casi medio millón de euros, un poquito menos, porque la Diputación había perdido ese dinero en las subvenciones para los agentes forestales y además hay que tener en cuenta en el momento en el que estamos, que es verano y bueno, los incendios pues están a la orden del día y en fin, que este cuerpo es muy necesario en los pueblos de la provincia. Pues sí, a ver, realmente nosotros desconocemos en qué momento está o si la Diputación definitivamente ha renunciado a esa subvención. Lo que sí sabemos es que no tiene interés en llevar a cabo el plan forestal. Este plan forestal se llevaba realizando en la Diputación desde el año 2016. Y con una aceptación por parte de los pueblos que, vamos, todos los años se recibían cartas de agradecimiento porque había muchos pueblos que era la primera vez que veían a personas de la Diputación. Y iba a una cuadrilla forestal, iba al pueblo, realizaba labores de desbroce, de siega, de tala, de poda, de limpiezas de cunetas, de caminos y bueno, pues los pueblos encantados, sobre todo aquellos que menos medios tienen. No son 370.000 euros, son 37 puestos de trabajo, 37 trabajadores del ámbito local de los pueblos de Burgos que no se van a contratar. Es un programa que está subvencionado por el ECIL y que está dirigido
a menores de 35 años sin cualificación, a mayores de 45 con cargas familiares y parados, y a parados de larga duración que están en riesgo de exclusión social y con cargas familiares, etc. Es decir, que es un plan que realmente es muy necesario para fijar población en la provincia y para el desarrollo rural de la provincia y para todas esas cuestiones y para el vaciamiento del mundo rural, todas estas cosas que nos cuentan los políticos cuando vienen y hablan y se les llena la boca, y a la hora de la verdad, cuando tienen simplemente que asumir una subvención como el resto de años anteriores, pues no la asumen, pero por un interés propio otra vez. No, es que no están mirando el interés general, no miran el interés de la provincia. Se miran al ombligo y dicen, no me interesa esto ahora. Entonces, de esta manera la Diputación, por un lado, deja de prestar una competencia que por ley tiene atribuida, porque la prevención y la extinción de incendios en pueblos de menos de 20.000 habitantes, cuando ellos no pueden llevarla o no la están llevando a cabo, es competencia de la Diputación. Lo dice la Ley de Bases del Régimen Local, no lo dice Comisiones. Es decir, que hace una dejación de funciones, deja 37 personas tiradas sin poder contratar, que han venido contratando durante todos estos años, y luego no acata 5 sentencias que le obliga a la Diputación a hacer fijos discontinuos a una serie de trabajadores que denunciaron este tipo de contratos, porque realmente la causa, porque seguramente me lo ibas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué la Diputación? ¿Por qué no asume esta subvención? Si lo ha venido... Es lo que se pregunta todo el mundo. O sea, ¿por qué durante 4 años sí y ahora no? Pues no, porque ha habido 5 sentencias de 5 trabajadores forestales que han denunciado el tipo de contrato que les hacía la Diputación. Y el juzgado, los jueces, en esas 5 sentencias, todos han dicho lo mismo. Dice, pues es cierto, hay fraude de ley en la contratación. Este tipo de contratos, por su naturaleza, dado que es una actividad cíclica, que se repite todos los años, permanente en el tiempo, no se puede cubrir con trabajadores temporales. Tienen que ser indefinidos discontinuos o fijos discontinuos. Entonces, los juzgados de lo social han determinado que hay fraude de ley en la contratación y han determinado que esos trabajadores la Diputación les tiene que contratar. Y la Diputación, como no quiere acatar esas sentencias y no quiere asumir la contratación de esos trabajadores, pues deja de prestar todo el plan. Ese es el razonamiento. Pierde 370.000 euros, deja de asumir una competencia propia que le viene dada por ley y renuncia a dar un servicio ampliamente valorado por los pueblos de la provincia. No ha habido otro tipo de respuesta que no haya sido la no contratación, porque la Junta no se ha pronunciado, la Diputación no se ha pronunciado al respecto. La Diputación, yo estoy esperando a que nos digan por qué, o si es por esto, porque estos son suposiciones de comisiones. O sea, nosotros entendemos que ese es el motivo porque la resolución por la que se adjudica esta subvención es de mayo. Si a día de hoy no se han contratado todavía ni el coordinador, ni los capataces, ni nada, es porque realmente, y cuando más necesario es el plan, que es ahora para la prevención de incendios, pues entendemos que no asumen, no quieren asumir. Son finales de julio y no hay movimiento, pues lo evidente claro, es pues que en vez de, no se va a realizar. Efectivamente, igual pues les quieren contratar en vez de para la prevención de incendios, pues para quitar nieve, no sé, porque nos meteríamos en pleno invierno, evidentemente. Y no sé si has podido hablar con alguno de los trabajadores que ha estado pues, trabajando durante estos años como agente forestal. No sé qué opinan ellos. Pues están decepcionados con la Diputación. Piensa que muchos se les ha venido contratando año tras año porque han funcionado, porque han trabajado bien, porque se les ha formado, porque de alguna manera es una manera de reinsertar a trabajadores que no tenían trabajo, que estaban parados, llevaban tiempo parados,
darles esta oportunidad de empezar a trabajar, de aprender un oficio en algunos casos, porque se les daban cursos de formación, de manejo de motosierras, de segadores, cursos de prevención de riesgos. Entonces, pues, bueno, están pues, desilusionados y bueno, no sé, no entienden tampoco, la verdad es que claro, no al final han estado realizando correctamente su trabajo durante todo este tiempo y tampoco han recibido otro tipo de respuesta que haya sido no y ya está. No, simplemente no se les ha llamado. Sí que es cierto que además este año y el ECIL ponía una condición que ya era dura, porque esa condición que ponía, y además esa condición venía puesta con motivo de las sentencias que te he comentado anteriormente. Ponían la condición de que no se podrían contratar este año a trabajadores que hubiesen sido contratados en la anterior campaña. Con lo cual, eso era también un hándicap, porque suponía no poder contar con los trabajadores que ya se les había contratado otros años y tener que contratar gente nueva, formarles nuevamente, pero bueno, al final lo que hay que pensar es que son 37 puestos de trabajo que se van a perder, 37 familias que a lo mejor pues dependen de esa nómina pues para poder llevar en fin, una vida digna y demás. Y luego 37 puestos de trabajo en la provincia, en los núcleos rurales, en la población rural de la provincia, que es que hay muchas pocos. veces publicitan, ¿no?, que esa despoblación, hay que acabar con la despoblación, vamos a motivar a que la gente vaya a los pueblos y en fin, luego por el otro lado nos encontramos con esto. Pues sí, porque además es uno de los pocos planes que realmente van orientados a toda la provincia, porque estas cuadrillas están ubicadas en toda la provincia. Están tanto en la zona de la Ribera, como en la zona de Pinares, de Demanda, de Lerma, de Briviesca, de Espinosa de los Monteros, en fin, que están situadas en toda la provincia, en la zona de Villadiego y bueno, es población rural pura y dura, porque otros planes no, otros planes se contratan trabajadores, al final se acaban contratando muchos de Burgos o de las grandes ciudades. Pues a ver si la Diputación, ¿no?, abre los oídos y hace caso a estas reivindicaciones por parte de comisiones, pero también de los propios agentes forestales, esas 37 personas que se han quedado sin trabajo. Y yo creo que, y de los alcaldes incluso, yo creo que ahí los alcaldes son los que tienen que hacer fuerza y reivindicar que por parte de la Diputación se presten servicios públicos con personal propio, porque últimamente la Diputación parece que le da urticaria prestar servicios directamente y aboga más por la externalización de los servicios y demás. Y yo creo que hay que apostar por el servicio público porque al final no fallas. O sea, cuando el trabajo lo prestan los propios trabajadores públicos, hay una seguridad que no se tiene cuando lo hace la empresa privada. Luis Pérez, representante de Comisiones Obreras en la Diputación de Burgos, muchas gracias por acompañarnos esta noche y, en fin, esperemos que, como dices, se escuche, ¿no? Sí, esperemos. Y si me permites, un pequeño recordatorio al señor Lorenzo Rodríguez, responsable de personal, que lleva sin pagar las horas extraordinarias y horas de fuerza mayor a los trabajadores desde el año pasado. Y a ver si se suelta el bolsillo y abona ese dinero porque es de los trabajadores. A ver si se pone a hacer cuentas, ¿no? Sí, a ver si se ponen a hacer cuentas y ya de paso pues que paguen los intereses de demora. Pues en fin, un año ya ha tenido tiempo suficiente. Pues sí. Gracias, Luis. A vosotros.